Bienvenido mi gente linda a un nuevo episodio de tu podcast favorito, Vinculados. O Vinculados. Mi gente, hoy venimos con la segunda parte de nuestra historia de amor. Con el chisme que les gusta. Chisme parte 2. Oye, nos estuvieron escribiendo en el YouTube, en el Instagram, cuándo sale la segunda parte, no sé qué. Llegó el momento, gente chismosa y querida. Mi amor, quedamos... Bueno, para las personas que están recién ingresando al YouTube, esta es la segunda parte de nuestra historia. Si llegaron de primero a esta parte, vayan a ver la primera parte, que 100%. les va a encantar. Y si no se ven esa primera parte, pues no van Quizás no van a entender entender esto. absolutamente nada, porque vamos a empezar desde donde terminamos esa parte. Así que vayan para allá y vuelvan para acá. Mi amor, ¿cómo te sientes hoy? Muy bien, agradecida y emocionada porque acabamos de tener nuestro primer video viral. ¡Wow! Mi amor, esto ya lo quieres contar aquí. El primero de muchos. El primero de muchos. De hecho, muchas gracias, chicos, por todo el apoyo que nos han dado a nosotros. Esto es una página que relativamente nueva. Llevamos 5 días como página en sí. Esta página es nueva, Exacto. pero en este proyecto ya llevamos un año. Eso, tenemos un proyecto que ya llevamos un año, pero que decidimos hace no más de 5 días abrirle una página para ya darle forma al proyecto de manera más profesional. Y bueno, Dios nos bendijo con un primer video viral. 4 millones de personas vieron ese video, impresionante. Wow. Te felicito. Igualmente. Mi amor, quedamos, para que entremos en materia, quedamos en que yo llegaba de España, ¿verdad? Sí, tú llegabas de España y dijiste que esta era una parte como más emotiva, sobre todo de tu historia. Sí. Yo creo que es la parte que más nos ayudó a madurar. Sí, definitivamente. Es la parte donde más crecimos como pareja. Pero como siempre, uno siempre crece en los retos. Nunca hay mucho crecimiento cuando todo va bien, cuando todo va planito. No se puede dar el crecimiento naturalmente. Siempre uno crece cuando le llegan retos, los supera. Retos, los supera. Y para nosotros fue justamente uno de nuestros primeros retos que empezamos a lidiar en nuestra relación. Sí, además que no hay que olvidarse que nosotros iniciamos nuestra relación literalmente siendo muy jóvenes. Entonces, debimos aprender en el camino cómo llevar realmente una relación. Que de hecho, yo creo que esto es una de las cosas, mi amor, por las cuales nosotros nos decidimos empezar este proyecto con relaciones de pareja. Porque no hay nadie que te enseñe a vivir en pareja. No hay un ramo en la universidad. Tus padres probablemente no te lo enseñen de manera... Hoy vamos a aprender a vivir como relación de pareja. Es básicamente lo que uno aprende viendo. Viendo, sí. O lo que cree que es mejor. O corrigiendo lo que vio que no tuvo muchos resultados buenos. Pero nadie te dice así se vive en pareja. Y bueno, para eso se creó Vinculados, que tiene como esa misión de vida, prácticamente el poder, a través de nuestras experiencias, poder transmitírselo a otras parejas para que también puedan no pasar por ellas, sino que hacerlo mucho mejor. Y nosotros tuvimos que pasar por esos retos. Y recuerdo que esos primeros retos fueron cuando yo llegué a España. Y en mi caso, por eso les decíamos que era una de las partes más emotivas, porque realmente yo la pasé probablemente no tan chévere como que me gustaría haberla pasado. Para que podamos tener un contexto darles un poquito de contexto. Gerald y yo veníamos del mismo pueblo, pero no necesariamente de realidades económicas iguales. Gerald es una niña de papi y mami. Ella siempre lo tuvo todo, a ella le daban todo lo que ella pedía, se lo daban. No literalmente, pero sí pues cosas. Tú nunca tuviste un tema así económico, nunca te viste así con temas de que, no sé, por ejemplo, en la misma universidad, tú dijiste quiero estudiar tal cosa y tus padres tenían los recursos para poder apoyarte en ese sentido. O sea, tuvieron que hacer algunos ajustes. Yo me acuerdo que mi papá ese tiempo incluso hizo una inversión bien arriesgada, como apostando todo para ello, pero sí tenía la opción. Tenía las posibilidades. Exacto, sí. Bueno, Gerald tenía moto, yo tenía bicicleta. No, pues wow.
Oye, pero tus papás tenían auto, en mi caso no fue tan así. Entonces yo venía más, como para darles el contexto, venía más de una clase, yo era de una clase media, no sé si media alta, no creo que pueda llamarse media alta, pero sí media. Y en mi caso, tampoco media baja, o baja, yo creo que baja, no ni siquiera media baja, yo creo que baja. Porque media por lo menos tienen su auto, tienen su casa, tienen sus comodidades normales. Pero en mi caso no era como que tan pronunciadas esas comodidades. Y bueno, eso se vio mucho más lacerado, por decirlo así, cuando llegamos de España porque mis papás quedaron con muchas deudas. Porque se endeudaron para poder costear los pasajes, todos los trámites, etcétera, etcétera. Y yo recuerdo que volvimos de España y yo no sabía absolutamente qué carajo iba a hacer con mi vida. Wow, sí. Sí, estabas en una etapa bien como confrontacional contigo mismo porque ya te habías dado como por vencido con tu sueño de ser futbolista y adicionalmente no tenía los recursos como para seguir el camino tradicional de estudiar algo que te generara mejores ingresos que el trabajo, Un trabajo normal. de obrero, X, por decir sí. un ejemplo. Y la verdad es que en ese tiempo nosotros teníamos bien poca información de emprender. Entonces, nuestra vía segura era una carrera universitaria. Sí, que es la vía que prácticamente yo creo que dentro de nuestra generación más se nos vendió. Exactamente. Que es como que tú tienes que salir y a estudiar en la universidad, sacar una carrera, conseguir un trabajo y darle por ahí para abajo hasta jubilarte. Para que tengas un mejor futuro para ser alguien en la vida, que era lo típico que nos decían. Y yo recuerdo que una vez, cuando uno de esos momentos que yo andaba buscando dónde estudiar y todo esto, yo salí con un primo a buscar institutos por toda la ciudad de Cali. Obviamente no la universidad, porque yo sabía que universidad no nos iba a dar económicamente, pero sí me fui a buscar institutos viendo las posibilidades que podían haber, que yo creía que nos alcanzaban a mi familia y a mí. Pero yo claramente no tenía esa realidad económica tan clara de mis papás. No es que yo sabía cuánto debían, no sabía realmente, yo no era consciente de todo lo que ellos estaban pasando en ese momento económicamente. Y yo me fui con mi primo a buscar un instituto. Recuerdo que volteamos ese día, volteamos, fuimos a un instituto, al otro. Yo llegué con un rumo de carpetas así a mi casa de puros cotizaciones que yo tenía de todos los institutos. Yo llegué contento porque eran pues institutos baratos. Yo dije, no, estos seguramente sí me los pueden pagar y no sé qué. Vimos a todos los institutos como las carreras que yo decía, ok, no, esa carrera es muy cara, esta más o menos yo creo que me puede servir. Ni siquiera, fíjense, era algo que, no, es que yo quiero estudiar eso. Era algo que yo iba para lo que me alcanzaba. Entonces yo llegué con mi rumo de carpetas y llegué a donde mi mamá. Y ahora yo puedo entender un poco más a mi mamá y a mi papá en ese caso. Porque en ese momento la reacción de mi mamá fue bien fuerte. Fue como que tú no te das cuenta que aquí no hay dinero, que no sé cuánto. Fue fuerte. Yo llegué como bien ilusionado. Mamá, yo tengo, mira, todas estas carpetas para que hice las cotizaciones, para ir a estudiar y no sé qué. Y mi mamá lo que me confrontó de una fue, ¿no te das cuenta cómo están las cosas aquí? Como que nosotros no tenemos plata para estar dándote para que vayas a estudiar y no sé qué. Y yo ahí, en ese momento, yo dije, bueno, mi vida literalmente no sé qué carajo hacer. Yo me voy a ir a trabajar a cualquier parte, pero tampoco tenía claro en dónde, si tenía que mandar currículum en algún lado, cero. Y yo recuerdo en esa etapa, tú me ayudaste muchísimo, mi amor. Tú fuiste pieza clave en ese momento. Qué bueno, mi amor. Sí, bueno, a mí me habían enseñado como la parte tradicional, sí, pero quizás como, ¿cómo decirlo? Mi mamá siempre como que me decía, siempre se puede, siempre hay que buscar la forma. Y en Colombia había una forma de estudiar que era una educación que brindaba el gobierno. Pero había que postular para ello, postulaban muchas personas y bueno, yo me acuerdo que yo te mostré como ese camino
Y ahí estuvimos persistiendo. Yo creo que quedaste como al tercer intento de que lo hicimos. Pero en ese camino pasaron otras cosas que fue como yo, por ejemplo, yo me crié en una familia cristiana, entonces yo también tuve la oportunidad de acercarte a Dios. Sí, en ese periodo de tiempo que fue tan importante para mí. Y siento que para mí fue importante y fue clave esa parte de siempre haber tenido ese conocimiento de Dios, porque siempre tenía ese sentimiento de que uno tenía el respaldo de alguien superior a uno. Y bueno, a ti te ayudó muchísimo en esa etapa eso. Sí, a sobrellevar sobre todo esa etapa tan compleja. Pero aquí quiero hacer una salvedad, porque yo hablé un poco de lo que me dijo mi mamá en ese momento, pero también quiero ponerme en sus zapatos, porque realmente ahora yo que ya soy padre, uno siempre le quiere dar lo mejor a los hijos. Por supuesto. Solo que en ese momento ellos no tenían la forma de. Y cuando uno, por ejemplo, a mí, cuando tú me pides algo, o cuando yo quiero darte algo a ti, algo que yo sé que tú eres una persona que yo, probablemente la persona que más amo, y cuando yo sé cuáles son tus sueños, y yo siento que no puedo complacértelos en el momento, yo llegaba a un momento en que me frustraba. No, 100% adicional que tu mamá, sobre todo, ella tiene un carácter súper blando, o sea, no es de... Tenía. Bueno, pero me refiero que no es como de estar hablando fuerte. Exacto. Al contrario, es más cordial, habla suave, entonces sí tenía que haber estado en una situación de Bien mucha difícil, presión mucho. para que ella reaccionara así a algo. Definitivamente, y claramente, bueno, va a reaccionar de esa forma con lo que yo te decía, es como que esa frustración, esa impotencia que fue canalizada hablando de esa forma simplemente. Pero nada, quería hacer esa salvedad porque siempre he pensado que mi mamá y mis papás, los dos, siempre me han apoyado en absolutamente todo, dentro de las posibilidades que siempre han tenido. ¿Sabes qué pasa? Que el tema es que uno no se da cuenta todas estas situaciones, el impacto emocional que tienen en uno y la cantidad de creencias limitantes que te siembran a pesar de que no lo hayan hecho con intención. Exactamente. Porque volvemos, en mi caso yo efectivamente tuve más recursos económicos, pero aún así dentro de mi crianza también tenía muchas creencias limitantes, sobre todo el tema del camino tradicional, de que cuando te lo venden tanto, también empiezas a tener miedo el soltarlo para empezar a emprender. Claro, claro que te venden eso como lo que es más seguro para tu vida. Cualquier cosa que salga de ahí, pues ya estás entrando en terrenos medio movedizos. Incluso el tema de la validación social por medio de una carrera. Un poco más como que tú vales más si tienes una carrera, wow, sí. Tú eres más importante si tienes una carrera, tú puedes ganar más si estás validado por un título. Entonces, son cositas chicas que sea como sea, te generan creencias limitantes, pero no son creencias que sean porque tus papás te quieren hacer daño, sino Exacto. que dentro de sus recursos siempre intentan hacer lo mejor. Lo mejor que pueden con lo que tienen, porque ellos también los programaron de una forma. Y esas mismas programaciones y creencias van traspasándose de generación en generación. Y recuerdo que ya para ese tiempo mis papás se habían venido para Chile. Sí, después de eso se vinieron a Chile. Ellos emigraron a Chile después de España. Y yo me quedé en Colombia. Yo dije, bueno, yo para Chile sí que no los acompaño. Yo de Chile no sabía absolutamente nada. Para España por lo menos conocía al Real Madrid, que me interesaba por ahí entrar a las inferiores del Real y todo el tema. Pero para acá de Chile yo decía, bueno, que les vaya muy bien. Yo me quedo acá en Colombia y cuando puedan, pues me mandan a llevar. Pero yo no quería venirme, yo no quería separarme más de Gerald. Porque venirme para Chile era un cuarto intento de asesinato a nuestra relación. Entonces dije, no, vale, que les vaya muy bien, yo me quedo acá, que yo estoy muy bien con mi novia. Entonces yo me quedé allá con mis abuelos. Pero ese periodo fue donde les hablabas tú, mi amor, en tema de... Cuando tú me dijiste, mi amor, ¿y por qué? Y aquí es donde yo quiero remarcar un poco, mi amor, lo que tú has significado para mí en mi vida, que siempre ha sido avance.
Wow. Siempre ha sido impulso, siempre ha sido fe, siempre ha sido como que, mi amor, tú lo puedes hacer. Yo simplemente estaba en ese momento de negatividad, de negación, de que ya nada me salió, de víctima, modo víctima literal. Ya nada me salió, ya el fútbol no fue, ya mis papás no tienen plata para darme no sé, para una universidad, yo ya no sé qué hacer con mi vida. Yo ya con 18 años, ¿por qué no me ponía a trabajar entonces y quería salir del modo víctima? Pero yo como estaba en modo víctima, veía todo lo malo que había dentro o alrededor de mi vida. Incluso tenías resentimiento por las personas que sí tenían. Que sí tenían, sí, efectivamente. Y yo recuerdo que ahí donde fuiste tú, pieza fundamental. Porque siempre tú veías lo que sí se podía hacer. Mi amor, pero con lo que tenemos, mira, hay esta opción. Y se abrió la opción de el SENA, que es como una institución gubernamental donde dan educación gratuita. Pero pues en Colombia para ese tiempo éramos como 48 millones de habitantes. Y todo el mundo quería entrar en el SENA porque además de que era gratis, también era muy buena educación y prácticamente la persona que salía del SENA salía con trabajo seguro. Entonces todo el mundo quería aspirar a entrar al SENA. Incluso las personas que tenían los recursos para entrar a la universidad. Porque había una muy buena reputación. Ajá. Y un trabajo seguro también. Sí, prácticamente tú salías de esa institución y eras a trabajar directo, porque te patrocinaban las empresas. Entonces, Gerald me mostró esa opción y yo le decía, pero Gerald, ella siempre viendo lo positivo, yo viendo lo negativo. Gerald, esa cantidad de gente que se presenta para eso, ¿tú crees que yo voy a quedar en eso? Y ella, sí, mi amor, vamos a poder quedar, que no sé qué. Y me impulsaba. Ya vamos. Lo impulsaba y a veces tenía que ir a hacer el registro yo. Sí, qué loco. Y desde allá, fíjate cómo se fueron cambiando los roles. Se empezaron a distorsionar un poco los roles que había. ¿Sabes qué pasa? Que a uno siempre le enseñan de que ser buena mujer es solucionarle los problemas. Sí. Y eso lo que hace es un mal más que un bien. Que de hecho a nosotros nos pasó. Que el hombre la cague. Bueno, pero estas son mentorías que probablemente podemos dar en otros videos. Pero sí, efectivamente, fue desde ahí donde empezamos a intercambiar nuestros roles. Ella era la que lideraba y yo era la que seguía su liderazgo. Ella era la que me daba dirección, por decirlo así. Imagínense un hombre sin dirección. Eso era yo. Un hombre sin propósito. Ese era yo. Y eso es lo que pasa. Yo creo que fue lo clave, porque en el video anterior yo les contaba que una de las cosas que más me atrajo de ellos era como su liderazgo, su seguridad. Pero claro, él en ese momento tenía un sueño. Yo tenía un propósito. Y un enfoque en ese sueño. Ahora ya no tenía nada. Por eso yo te lideraba. Por eso perdiste dirección, porque ya no tenías nada. Exacto, yo ya no sabía para dónde ir. Cuando yo te podía liderar era porque yo tenía dirección hacia dónde ir. Y yo sabía, y de hecho, que lo contamos, me restringía en muchas cosas porque yo sabía hacia dónde iba. Entonces ahora, básicamente yo no sabía para dónde iba, yo ya no iba a liderar a Gerald, ni yo sabía para dónde iba, para dónde me iba a llevar a Gerald. Entonces, exacto. Tú, que era la que la tenía más clara para ese momento, fuiste la que me fuiste liderando. Y desde allá se empezaron a intercambiar un poco esos roles. Recuerdo... Y aparte que recuerden que yo también, dentro de todo, tenía como una personalidad como... más fuerte. Dominante, entonces siempre yo creo que por eso también me atraían los hombres que tuvieran una personalidad más dominante que yo. Y cuando el hombre no está ocupando su liderazgo, uno rapidito va y toma posesión. Sobre todo cuando tienen ese tipo de carácter como el que tú tenías. Exactamente. Que era un carácter, claro, más dominante, y en el momento en que un hombre no empiece a tomar el liderazgo, pues tú lo vas a agarrar. Entonces, recuerdo que Gerald me dijo, sí, mi amor, démosle que allá vamos a quedar y no sé qué. Yo, ok, vamos. Primera vez, el negrito no quedó. Yo te dije, Gerald, que esa vaina no era para mí, no sé qué. Segunda vez, Gerald dijo, vamos, mi amor, que hay una... Eso hacían postulaciones cada 3 meses, ¿verdad? Sí. Cada 3 meses. Pasaron los 3 meses, volvimos a postular, tampoco quedé. La tercera fue la vencida. Y ahí yo recuerdo que, bueno, me motivé muchísimo porque pues era algo que yo estaba anhelando hacer, el poder entrar a hacer algo por lo menos en mi vida, el volver a cobrar como ese sentido de que estoy haciendo algo productivo. De avance. Exacto, de que estoy avanzando, wow.
Qué Pero- loco, una persona cuando no está avanzando se frustra de esa forma. Pero volvemos, mi amor. No necesariamente es que esa era la vía correcta. Es lo que socialmente nos vendían que era lo correcto y uno se autoconvence de eso. Porque si ustedes me preguntaban a mí, yo en ese momento no era que yo soñaba con hacer eso, era lo que socialmente me habían vendido que era bueno y era lo que pues la posibilidad que había. Nunca me enseñaron a soñar, de hecho. Entonces, recuerdo que ya para ese momento ya dijimos, bueno, empezamos a estudiar, pero venía un siguiente problema. El problema era que nosotros vivíamos en un pueblo y el instituto quedaba en Cali. Y ese instituto, pues, necesitaba pasajes diarios. Claro, había que Costear unos pasajes diarios. Y eran 2 buses. Era el pasaje de mi pueblo hacia Cali, a la ciudad, y de un punto de la ciudad hacia el instituto. El hecho es que Gerald ahí volvió a ser esa persona que tomó el puesto que no le corresponde. Sí. No, pero sabes que, mi amor, en ese aspecto, no sé si fue así como tanto que no te correspondía, sino que yo ahí sí creo que tú tomaste el rol de una mujer que es ayuda idónea para apoyar al proyecto de su hombre. No, obvio, pero el tema es que yo analizándolo ahora, no lo hacía de la forma correcta. Desde esa perspectiva. Exactamente, porque claro, yo te decía, mira, yo tengo este recurso que era como que yo sabía hacer unos postres de maracuyá, vendámoslos. Mi amor, ¿se te olvidaron hacer esa No, esa es receta? que ya no va muy ad hoc con nuestra alimentación. Yo era hacía unos postres de maracuyá buenísimos. Y recuerdo que esa vez esos postres fue que nos empezaron a salvar. Claro, empezamos a vender los postres de maracuyá. Pero ¿sabes qué pasa? Que yo ahora si lo veo, yo podía haberte dado la idea, podía Exacto. haberte preparado los postres, pero tenía que delegarte que tú los vendieras. O, claro, o que yo fuera a comprar las cosas, que te trajera las cosas, Pero que yo fuera el de la real- iniciativa. Exactamente, pero realmente yo hacía las cosas por ti. Mm, sí. Yo hasta vendía los postres. Bueno, El lo producto- vendíamos juntos. Pero en la motico de Gerald íbamos y Gerald me acompañaba y vendíamos y repartíamos los postres por el pueblo y pues con ese dinero iba recolectando para mis pasajes diarios. El tema es que eso era solamente el pasaje de Candelaria a Cali, del pueblo hacia la ciudad. Pero el otro pasaje me lo tenía que ahorrar porque no me daba el dinero. Y desde ahí, de donde me dejaba el bus hacia el instituto, eran 45 minutos caminando. Ese era cardio fijo todos los días, 45 para allá y 45 para acá. Recuerdo que si ahora soy delgado, para ese tiempo estaba que me desaparecía. Y negro, yo no sé esa mujer cómo se siguió fijando en mí. El hecho es que todas esas cosas empezaron, fíjense aquí un punto importante, porque siempre las parejas son 2 creencias o 2 programaciones distintas que se unen. Y muchas veces son esas 2 programaciones que no congenian, que hacen que las parejas choquen. Y ahí estábamos nosotros. Programación muy mala en mi caso, sobre todo en el tema del dinero, que yo me creía inferior a las otras personas porque yo no tenía los recursos que se supone que tenía que tener. O por ejemplo, en comparación con los amigos de Gerald, yo me veía inferior. Porque Gerald, tú estabas estudiando en la universidad, tú tenías amigos que las conversaciones que ella tenía conmigo era como que sus amigos se habían ido de vacaciones para Disney, que fíjate que este amigo estuvo en París, que no sé cuánto, y me viene con todo eso a mí, que yo escasitamente podía salir del pueblo. Imagínense el nivel de inseguridad que eso provocaba en mí, porque Claro. yo no había trabajado en mi seguridad y me validaba por lo que yo veía y por lo que tenía. Y ahí vino, quizás yo creo que la etapa más complicada de nosotros, porque debido a las inseguridades de Joseph, ya él empezó a ser celoso, Muy. muy celoso y que yo tenía que estar todo el tiempo como tratando de validar su seguridad. Y yo creía en ese tiempo de que la seguridad de él dependía de mí. Entonces yo empecé como quizás a integrarlo, tratar de integrarlo con mis amigos, pero él no quería.
tratar de invitarlo a la universidad, como para que él viera que a mí no me da, que yo podía mostrarlo, por así decirlo, en mi ambiente sin ningún problema, pero tú no te sentías ni siquiera merecedor. Eso era lo que pasaba, a esos espacios. Básicamente eso era lo que pasaba, era tu creencia de seguridad con mi creencia de inseguridad o de inferioridad. Tu seguridad en cuanto a que a ti el dinero, pues como nunca tampoco te faltó o tuviste escasez de esa forma, pues tampoco te validas tampoco con el dinero. Nunca te faltó y no te sentías como validada con algo que tenías o no tenías. Y probablemente pues tuviste esa buena formación en cuanto a lo que viviste, la experiencia y todo esto. En mi caso fue como lo contrario, era como que mi creencia era de que las personas que tenían más dinero que yo siempre me estaban viendo por debajo. Entonces, como tenía esa creencia, obviamente Gerald me empezaba a invitar a sus reuniones. Yo decía, ¿cómo va a llegar allá con estas fachas? Esa gente que irá a decir de mí, probablemente me miren mal o me rechacen o cualquier cosa, pero todo eso estaba pasando en mi mente por una creencia. Entonces ahí es donde empezamos a chocar. Son creencias que se juntan y que no congenian y por ende hacen las peleas en las parejas. Y esto, como esta creencia, hay muchísimas más, que de hecho de ahí desencadenan todos los conflictos de pareja. Claro. Y bueno, ya yo creo que Dios nos tenía para estar juntos. Definitivo. Y organizó todo literal para que tuviéramos un cambio de ambiente. Y ahí fue cuando ambos llegamos a Chile, y el motivo por el que llegamos fue porque yo, si bien estaba en la universidad, pero paralelo estaba tramitando una visa para Costa Rica junto a mis papás para ir a estudiar allá, que ese iba a ser nuestro otro intento de separación, pero a mi papá le negaron la visa, entonces decidimos no irnos para allá, y mi papá sí tenía como la convicción de que yo estudiara en otro lado. Volvemos porque él sentía que llegar a Colombia con un título de otro país era superior a haber estudiado en el mismo país. Entonces estaba la opción de Panamá y de Chile, y ahí ya tú influiste un poco para que yo me decidiera por Chile, porque yo también literalmente no sabía nada de Chile. Claro, es que ahí yo dije, bueno, es que si te vas a ir a otro país y tienes la opción de Chile, pues pega para Chile. Y ahí sí yo le digo a mis papás que me lleven para Chile. Y ahí sí, bueno, cuando ya decidieron que definitivamente sí, Chile era el destino que ustedes habían escogido, telefonazo para mi papá. Papá, nunca había sentido tantas ganas de ir a Chile y conocer Chile. Me encanta ese país. Ahora estoy preparado para irme para Chile. El hecho es que yo siento que esto es lo que yo creo. Dios, como tú decías, nos tenía para estar juntos. Y definitivamente, si no nos cambiaba de ambiente, nosotros no estuviéramos hoy aquí juntos. Definitivo. Si no nos cambiaba del ambiente en el que estábamos, yo no hubiera cambiado mis creencias. No me hubiera mostrado otras cosas. Por ende, yo hubiera seguido con mis mismas creencias, las mismas inseguridades, y ahí se hubiera terminado absolutamente todo. Porque para ese tiempo recuerdo que peleábamos mucho. ¿Y qué cambió? ¿Qué cambió cuando tú llegaste acá? Bueno, cuando yo llegué acá ya prácticamente tuve esa oportunidad de poder empezar a trabajar y conseguir como los recursos por mi cuenta. Y eso en mí abrió un montón de cosas y oportunidades más. Sabes que yo creo que hay un punto importante, y es lo que tú decías del lado víctima. Porque cuando tú estabas en Colombia y cuando uno tiene la casita de la mamá, uno como que se ve más, no sé, más limitado y no toma acción en algunas cosas. Realmente tú acá dijiste, otro país, acá hay que solucionar. Como sea, sí. Como sea, entonces tú acá buscaste la opción de trabajar y de estudiar. Algo que quizás se hubiera podido hacer en Colombia, pero que... La mentalidad no. Y la necesidad, no sé, no. Pero eso lo hace un cambio de ambiente. Muchas veces es necesario un cambio de ambiente para cambiar tu mentalidad. Sobre todo porque acá es muy común que los jóvenes lo hagan. Pero de hecho, ¿por qué yo empecé a tener ese cambio de mentalidad? Fue porque empecé a trabajar, empecé a rodearme con otras personas
Y esas personas ya vimos que estudiaban y trabajaban. Entonces, wow, se puede hacer eso. Con lo que yo gano aquí en el trabajo que yo tenía, veía que podía pagar la universidad. Entonces, claramente eso empezó a generar más seguridad en mí, de que yo ya tenía el dinero suficiente para poder incluso hasta sacarte a comer a algún restaurante, que eso es algo que nunca lo habíamos hecho y eso lo empezamos a hacer acá. Pero volvemos, no es que tú tuvieras más seguridad, es que habías recuperado la herramienta que validaba tu seguridad. Exactamente, pero exacto, no era que ahora lo estaba haciendo bien, era de que yo literalmente ya tenía algo que validaba esa seguridad, pero que en el momento en que me lo quitaran, volvía Ibas a a volver a perder, exacto, esa seguridad. Eso lo fuimos trabajando ya mucho más adelante, pero en el momento fue el cambio de ambiente que me llevó a mí básicamente a cambiar la mentalidad, un poco a ampliar un poco mis horizontes, a ver otros ejemplos de personas como lo estaban haciendo y empezar a emprender también mi propio camino por esa misma vía. Y bueno, ahí empezamos a trabajar y estudiar. Recuerdo que esos momentos fueron bien bonitos también, porque... Fueron difíciles, pero bonitos. Sí, 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 porque teníamos bien poco tiempo. Gerald estudiaba y trabajaba al igual que yo. Salíamos de la casa a 6 de la mañana, terminábamos la jornada a las 11 de la noche. De hecho, yo creo que esa fue la etapa de mi vida en que desarrolló más esencia masculina. Porque yo ya tenía que, con 18 años, de hecho mi primer trabajo era yo, prácticamente una niña de 18 años, presentándole proyectos a gerentes de empresas. Y en reuniones con hombres que ya eran mayores y con cargos importantes, entonces yo tenía que como que ir desarrollando esas cosas como un método de defensa también. Estaba apurada todo el tiempo, literalmente sí. no me quedaba mucho tiempo para hacer cosas para mí, porque el estudiar y trabajar me ocupaban todo el día. Y era literal, todo el día corría. Estábamos el fin de semana que no estábamos haciendo nada y ella era corriendo de la mano. Y yo a veces, mi amor, ¿pero por qué vas tan rápido? Y era por su acelere diario. Porque, bueno, es que tu trabajo era así, claro, tenía que era hacer en terreno. Visitas. Exacto. Y las visitas, pues a un tiempo límite, en metro, en micro, etc. Y recuerdo que para ese tiempo, como teníamos esas jornadas tan extensas, siempre nos las ideábamos para estar juntos. Sí, por eso es que cuando a mí el hombre escucha esas relaciones que a veces hablamos con ellas o trabajamos y dicen, no, es que yo ahora estoy enfocado, no tengo tiempo. Y yo inmediatamente es como que la imagen se me va a ese tiempo. Nuestra jornada terminaba a las 11:15 de la noche y aún así, cuando yo había entrado a estudiar y yo sé todavía no, él, sin importar que fuera esa hora, salía desde su casa, me recogía donde me dejara el transporte y me acompañaba hasta mi casa. Y después veníamos caminando de la universidad, él iba y me dejaba hasta mi casa y después se devolvía para su casa, sin importar el frío, el horario, si iban a ser los 15 minutos o los 30 minutos que teníamos para estar juntos, tú dabas esa milla. El hombre enamorado y el hombre que prioriza. Es que sí, literal, o sea, el tema es que, imagínate, si uno como novio puede hacer eso, ¿por qué de esposo ya viviendo juntos y muchas veces viviendo en la misma casa? En la misma casa. En la misma casa, duermes en la misma cama y no tienes ni siquiera 10, 15 minutos para dedicarle a tu pareja porque supuestamente está muy enfocado en lo que está haciendo. Y sí, pueden haber periodos, pero no... O días, exacto. Pero no meses, no años. Sí, en la misma rutina. Y no, es que nunca tengo tiempo para mi pareja. Y recuerdo, bueno, para ese tiempo estuvimos un poco más limitados de tiempo, pero siempre los fines de semana las visitas eran Gerald con su computador, yo con mi computador. Y ahí hacíamos nuestros trabajos y mientras terminábamos, después nos veíamos una película y cada cual para su casa. Y así pasaron como 4 años hasta que terminamos la universidad, donde nuestro proyecto en el último año de la universidad en realidad era nuestro matrimonio. Y aquí quiero hacer como un punto importante que creo que le va a aportar valor a las mujeres,
Porque a nosotros siempre nos preguntan, ¿ustedes por qué se casaron tan jóvenes? Que nosotros teníamos 21 años. Y también algo que nos preguntan mucho es sobre el matrimonio. Y claro, ¿qué pasaba? Que yo realmente tenía el deseo de casarse porque partió de él. Yo ni siquiera lo tenía en mi radar. Pero, ¿por qué tú tenías tanto deseo de casarte? Porque yo quería hacer cosas de casado y no podía. Porque quería dormir al menos una noche contigo y nunca pude. Porque quería ya intimar de manera más libre y tampoco podía. Exactamente, porque yo realmente desde ese tiempo tenía ciertos estándares y yo a José nunca le di beneficios de casado. Como que nosotros duramos como 4 o 5 años de novios antes de casarnos y como él dice, yo nunca dormí en su casa, o sea, sus papás nunca pueden decir, yo me levanté y me encontré con Gerald en la casa. Muchas cosas que yo no te daba porque no era mi esposo. Entonces eso hizo que tú desearas casarte. Y aquí está la parte que yo siempre le digo a las mujeres, si usted entrega todo, ese hombre no se va a querer casar. Claro, no sé, ya ¿para qué me voy a casar si ya tengo todo? O sea, porque ahorita se van a vivir juntos o, por ejemplo, no sé, van y duermen que en la casa... Me quedo. Exacto, en la casa tuya o en la casa mía y se quedan así que no, que me quedé el fin de semana, que me quedé una semanita, después me fui para la mía. Claramente a ella le está dando muchas cosas que no hacen para nada sentido el casarse. ¿Para qué hacer un compromiso si mejor tengo los beneficios así, sin nada? Claro, no, me quedo más relajado, más tranquilo. Y en cualquier momento, bueno, cada uno coge por su lado y chao. Y el tema es que cuando íbamos terminando ese proceso de la universidad, uno de nuestros proyectos, que fue el primer proyecto nuestro, juntos, fue el casarnos. Sacábamos 35,000 pesos mensuales de nuestro sueldo, 35 Gerald, 35 yo, y lo uníamos en una como alcancía, o en un fondo de ahorro, y ese ahorro era para el matrimonio. Porque Gerald también tenía estándares en cuanto, ok, yo no me voy a ir a vivir a una pieza, yo no me voy a ir a vivir a la pieza de la casa de tu mamá ni de tu papá, nos vamos a vivir a un lugar donde estemos nosotros dos solos, a un departamento. No puede ser cualquier cuchitril por ahí. Si yo me voy a ir a casar, pues yo quiero vivir con al menos las comodidades básicas que yo por lo menos tengo en mi casa. Entonces para todo eso pues se necesitaban recursos. Yo, ok, para todo lo que me estás pidiendo vamos a tener que prepararnos por lo menos un año. Y efectivamente fue ese último año. Y adicionalmente yo quería mi fiesta. Y adicional la mujer quería fiesta y quería hacer, mejor dicho, todo con bombos y platillos. Quería casarse aquí, quería casarse en Colombia, en Perú, en Bolivia, donde fuera. No. Pero fue ese proyecto que nos unió más como pareja. Como que nos dio un sentido de hacia dónde vamos, del por qué seguir metiéndole cada vez más a lo que estábamos haciendo, a nuestro estudio, a nuestro trabajo. Y llegó ese año y efectivamente Dios proveyó absolutamente todo, porque Dios bendice el orden. Y bueno, vio un par de loquitos ordenados y con 35,000 pesos mensuales, tampoco es que iba a dar para mucho, pero Dios siempre provee. Sí, yo de verdad que hicimos mucho. Hicimos demasiado con bien poco. Sí. Llegaron personas que no, yo les colaboro con la lavadora, mis papás nos colaboran, que de hecho, esa lavadora todavía existe. Qué bendita lavadora tan buena. Bendícela Dios. Sí. Que yo te colaboro con la lavadora, que las joyas, que yo te llevo unas cucharas, que no sé cuánto. Y así fuimos haciendo lo que necesitábamos para nuestro matrimonio. Llegó el momento del matrimonio. Y fue, yo creo que uno de los días más hermosos que yo tengo en mi vida, del poder verte vestida de blanco, llegando con tu papá. Ese momento fue realmente hermoso. Sí, yo me acuerdo que estaba muy nerviosa y a mí cuando me dan nervios es como que no paro de reírme. Sí, como que no podía controlar eso, pero sí fue muy bonito. Chicos, y aquí
esta es como nuestra historia. Ya cuando nos casamos, pues salimos a vivir todo. Y aquí llega una parte que probablemente, ya para terminar con este video, les contamos nuestra historia y cómo llegamos al matrimonio. Pero no quiero hacer una tercera parte. Lo que sí quiero hacer es que nosotros nos llevamos, mi amor, de ese periodo de casados hasta hace 2 años atrás. Porque yo no quiero hacer un segundo video de esto, o espera, un tercer video de esto, porque literal fueron 10 años que fueron exactamente iguales. Paramos de crecer. Exactamente. Nosotros nos conformamos con lo que nuestro entorno, volvemos, nos acomodamos a un entorno y el entorno decía que había que tener una casa, había que tener una carrera y había que tener un auto. Viajar una vez al año por las vacaciones que te daba el trabajo y listo, dale por ahí para abajo. Esperar a la jubilación. Claro, literalmente nos empezamos a poner metas, pero ya no sueños. Ya nos soñábamos. Son las metas alcanzables que sabes que si te pones a ahorrar, que si te limitas de algunas cosas chicas o haces algunos ajustes, las vas a poder lograr. Exacto. Pero de ahí para allá, nada más. Y ahí llegamos nosotros, llegamos a ese punto de que conseguimos la casa, bien, la casa. Ahora, ¿qué más hay que tener? Primero es el auto. Hay que tener un auto, bien, lo conseguimos. ¿Y ahora qué más? Una casa, bien, la conseguimos, que es la que estamos viviendo actualmente. ¿Y ahora qué más? Viajar una vez al año, bien, lo estábamos haciendo. Ya, y para nosotros eso fue la vida nuestra durante los siguientes 10 años de matrimonio. Pero sí creo que hay algo importante y es que, como tú lo dijiste al principio, que como que yo había sido pieza clave en ti. Y claro, la mujer de verdad que es una pieza súper importante porque yo te elevé hasta ese tiempo, porque incluso cuando fue el tema de un auto, yo me acuerdo que al principio tú decías, si nos reuníamos con nuestro entorno, todo el mundo salía en auto y tú eras como que Dios, todo el mundo tiene auto y ahí fui yo como elevándote el estándar, sí se puede tener un auto, vamos a meternos, vamos a hacerlo. Porque tú ya has tenido auto, para ti era normal tener un auto en casa. Lo mismo el tema de la casa, como que mis papás también siempre tuvieron casa, entonces yo era como que no, miremos, eso se puede, hay opción. Pero hasta allí llegué yo, hasta ahí llegó mi estándar. Ese era tu techo. Ese era mi techo, entonces como yo no seguí creciendo, también yo no te seguí inspirando a que tú consiguieras más cosas, a que tú siguieras soñando. Al contrario, en algún momento tú quisiste volver a soñar. Volver a soñar y yo ya era tu estorbo. Exacto. Porque yo ya era quien te limitaba. Exacto, porque como tú ya habías llegado a tu techo, ya es como que ya, ¿y aquí para qué más? Y claro, recordemos el tema de los estatus sociales que teníamos nosotros al principio. Gerald estaba aquí, yo estaba acá. Ella me elevó hasta donde ella estaba. Pero de ahí para allá, y todas las personas con quien nos rodeábamos tenían exactamente el mismo techo. Entonces, efectivamente, cuando tú dejaste de soñar, me dejaste de inspirar a seguir. Porque tú me inspirabas, mi amor, pero podemos tener un auto. Entonces yo, ok, démosle a ese auto, vamos a trabajar para meterle no sé qué. Mi amor, podemos tener una casa, claro, vamos a meterle. Y me seguía inspirando a tener, mi amor, podemos viajar, claro, mi amor, podemos viajar. Y me metía a trabajar y nos íbamos a viajar una vez al año. Como era tu techo, dejaste de inspirarme. Y hasta ahí quedamos los 10 años. Mi gente, esta es nuestra historia. Espero se hayan disfrutado un poco, conocido un poquito de nosotros. En un siguiente video probablemente queremos conversar un poco sobre cómo fue pasar de esos 10 años de monotonía a estos últimos 2 años que literal han sido probablemente los mejores 2 años de nuestra vida como matrimonio, como persona en sí, en todos nuestros ámbitos, espiritual, físico, financieros, relación de pareja. ¿Qué fue lo que cambió? Hubo algo que cambió. Hubo algo que hizo ese despertar en nosotros. Que quitó la venda. Exactamente. Y eso vamos a írselos contando a medida que nos vamos conociendo. Pero queríamos que conocieran nuestra historia. Esperamos haya sido grata, se la hayan disfrutado. Y bueno, nos vemos en un siguiente video. Estén atentos.
suscríbanse, denle like, prenda la campanita y no sé qué más se dice, pero hagan todo eso que hacen los youtubers. Nos vemos, mi gente. Chao, chao.